Buenas tardes a todos y bienvenidos como cada jueves a Ventana Cultural. Hoy tenemos a Silvia Olivero como invitada. Ella es la autora de este libro, Compositoras, y también de su disco. Vamos a hablar de esto y de más. Vamos a darle la bienvenida a Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Sumaya. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa. No es la primera vez que nos visitas aquí en nuestro municipio, ¿verdad? Que tiene mucha relación tú con el municipio, ¿no? Efectivamente, tanto de amistad como cultural, como familiar incluso. Claro, pues bienvenida. Bueno, vamos a hablar de este libro tuyo, Compositoras, que háblanos un poquitín de ti para que te conozcas. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, yo soy compositora, Exacto. Directora de orquesta. Eso. Y a través de mis otras inquietudes, pues he acabado escribiendo. Y en este caso, pues he tomado como un proyecto personal, pues el escribir aquellas historias que en los libros de historia de la música que yo estudiaba, pues no estaban, ¿no? Sí. Que es la historia de la mitad de la humanidad, de las compositoras que han existido y que necesitamos conocerlas. Tu lema, lo voy a leer, tu lema es recuperar el pasado, modifica el presente, ¿verdad? Eso es muy poderoso. ¿Podrías profundizarte un poquitín, explicarnos qué es lo que quiere decir con este lema? Pues claro que sí, en realidad nosotros cuando crecemos con todo aquello que aprendemos, ¿no? Con todo aquello que absorbemos. Entonces, en el momento en el que hay, como en este caso, una parte de la historia que desconocemos, en realidad yo pienso que crecemos incompletos, ¿no? Digamos, por ejemplo, uno de los efectos que tiene el desconocimiento es lo que le pasaba a Clara Schumann, ¿no? Que decía que si no había habido ninguna compositora antes que ella en la historia, ¿cómo iba ella a poder componer, ¿no? Cuando la primera compositora registrada en la historia es del año 2200 a.C., ¿no? 8 años. Claro, entonces si tú desconoces el pasado, pues te has construido con esa carencia y tu presente está afectado de esa ausencia, ¿no? Por eso pienso que es tan necesario recuperar ese pasado, reconstruir la historia y ganar la fuerza que es lo que nos da la cultura. Silvia, ¿qué es lo que te inspiró a ti personalmente para recuperar y tomar este camino de recuperar todas estas documentaciones, lo que tú estás contando? Pues todo esto empezó por un máster de estudios de género que realicé en la UNED y claro, yo cualquier asignatura que tuviera pues siempre la vinculaba con la música, ¿no? Como dicen, la cabra tira al monte, ¿no? Y mi trabajo fin de máster lo hice sobre las compositoras españolas en la primera mitad del siglo XX. En ese trabajo, pues la verdad que fue una investigación súper dura, súper profunda, porque para encontrar cualquier gotita de información necesitaba mucho tiempo, para poder contrastarla necesitaba mucho tiempo por la carencia de información, pero también aprendí que había muchísima más información y que había muchísimas más historias de las que yo conocía. Me sentí muy ignorante al vivir en el mundo de la dirección musical, en el mundo de la composición, en la docencia, siendo mujer, siendo madre. En realidad no conozco esto. Y dentro de esa vergüenza pues decidí pues hacer algo por cambiarlo, porque ya que me estaba cambiando a mí, también podía cambiar las generaciones del presente, ¿no? Son muchísimos años, como ha dicho, el 2012, por ahí, no, antecristo ha dicho tú antes, ¿no? El 2200 antes de Cristo. 2200 antes de Cristo. Pero, ¿cómo llegas tú a recuperar toda esta documentación para poder inspirarte en ello? Porque no ha sido fácil, porque lo que estás diciendo, que no hay mucha información, ¿no? Efectivamente, pero también es verdad que a medida que va pasando el tiempo, somos muchos y muchas los que tenemos la inquietud de rescatar esa memoria. De investigar. Claro, de investigar, y entonces pues va saliendo a la luz. También es verdad que muchas veces lo que hay que hacer es investigar en las fuentes originales. Si estamos hablando de ir a los libros de historiadores bueno, estamos hablando del año 800, del año 900, por ejemplo, ¿no? Pues muchos historiadores que ya mencionaban a estas compositoras, que ya mencionaban su música. También tenemos la hemeroteca. Entrando en la hemeroteca, la figura de María Rodrigo aparece con muchísima frecuencia, ¿no? Y sin embargo, es como si alguien hubiera borrado esa historia. Pero claro, ir en la hemeroteca paso a paso, buscando cada una de las entradas, supone muchísimo tiempo. Sí, esto es un ejercicio de paciencia,
de voluntad y de mucha ilusión, porque si no, al final te rindes. Requiere muchísimo tiempo y paciencia y constancia, ¿no? Una vez que tú ya tienes todo más o menos amasado, ¿no? Y has encontrado toda la información, ¿cuánto tiempo te llevó a elaborar el libro? Pues ha sido casi un año. En realidad tenía una fecha de entrega en primavera y yo me hice una especie de calendario en mi cabeza y digo, tengo que escribir 2 cada mes. Y entonces me dedicaba siempre a profundizar. Lo que pasa, claro, siempre dejar la puerta abierta a encontrar nueva información, encontrar nuevos libros. También hay algunas biografías, eso sí, en español, en inglés, en francés, en alemán. Está claro que para encontrar esta información hay que abrir muchas puertas. Un traductor, ¿no? Sí, el deepin.com. Hombre, la tecnología hoy en día ayuda. Exacto, ayuda, es verdad, por suerte la tecnología ayuda en todos los campos. Claro, pero hay veces que sí es cierto que hay algunos textos que, por ejemplo, yo estaba estudiando inglés, ¿no? Y a mi profesor le dije, mira, este texto yo he sido capaz de traducirlo, pero es muy comprometido el contenido y necesito una traducción muy precisa. Correcta. ¿No? Claro, entonces pues siempre buscas ayuda, ¿no? En este caso, claro. Pues... El profesor para eso pues, está. Claro, dije, vamos. Así que Silvia, es riguroso. Hablas de normalización al programar obras de compositora, ¿verdad? ¿Cómo crees que podemos llegar a este punto en el que la presencia de las mujeres, como tú bien has dicho en principio, en los programas de concierto que sea tan natural? Claro, ahí eso es un punto caliente, porque muchas veces decimos, ¿por qué no se programan obras de compositoras? Entonces, claro, hay una serie de herramientas para visibilizar, que es pues, hacer un concierto de obras de compositoras. Y haces el concierto, se interpreta una serie de obras y ya hasta que hay el siguiente, ¿no? O, lo que pasa es que eso tiene una cara B. La cara B es que si tú haces solamente conciertos de obras de compositoras, al final es como estar de manera sectaria, ¿no? El ideal, el objetivo, es que dentro de un concierto pues haya obra de compositores y de compositoras. Claro, trabaja conjuntamente, en equipo. Claro, en la sociedad vamos juntos. En la historia, como demuestra el libro que está escrito desde el presente de cada una de ellas, han estado juntos. Entonces tenemos que colocarlos en los escenarios. El problema es que para programar obras de compositoras hay que... En ese concierto se programan menos obras de compositores, ¿no? Y ahí ya está la voluntad de los programadores, de los gestores, etc. La cara B, ¿no? La cara B, ¿no? Claro, que son los que deciden si sí o si no, pero el objetivo es ese y de hecho el disco está hecho con esa perspectiva. Has dicho antes que costó mucho encontrar informaciones para elaborar el libro, pero ¿qué desafío ha encontrado para complementar y para sacar este libro hacia adelante? Pues el desafío era que yo no pretendía... Bueno, falta de recursos o no sé. Falta de recursos. En realidad la editorial Pinolia me abrió la puerta a escribir el libro, me lo encargó y yo le ofrecí un índice en el cual quería hablar de una serie de características de lo que representa ser mujer y vivir de la composición o querer dedicarse a la composición. Y la verdad es que las puertas me las abrieron a lo que yo quería hacer, con lo cual en ese sentido me siento muy satisfecha. A la hora de encontrar la información dentro, sí es verdad que en ocasiones cuando vas a buscar libros, pues igual están descatalogados o hay problemas para que lleguen, o buscas en internet y hay algo que está, vamos a decir, como muy de moda, ¿no? Alguien coge una información, la copia, la pega y aparece como 50 veces, pero es la misma información. La misma información. Y además... Y no aporta nada, quizá. No aporta nada, incluso puede tener errores. Claro. Entonces, el contrastar la información para que sea un libro riguroso, no sea un libro de me han contado, sino yo lo que he pretendido es que la historia... De la fuente que sean correctas, ¿no? Efectivamente, sean correctas de manera que el presente de cada una de ellas en autobiografías, en citas de autores, en programas de conciertos, en la hemeroteca, en todas las fuentes que he utilizado, pues hablarán de una realidad en la que ellas vivían ese presente a través de la música. Encontrar esa información y que esté contrastada y asegurarla, porque no quería dejar escrito nada en lo que yo no tuviera una certeza, ¿no? Incluso hasta en el caso de Mariana Bosch Martínez, si era nieta o bisnieta de español, pues hasta que no encontré un texto verídico en el que
lo confirmaba, confirma. pues dudé incluso si ponerlo o no, ¿no? Porque lo que sí he intentado con el libro es que sea lo más riguroso posible. Es decir, de alguna manera se ha convertido en un ensayo, en un trabajo de investigación. Claro, ¿y los archivos municipales no has encontrado información? Pues depende de Porque qué tenemos un compositora. conservatorio también, ¿verdad? Porque bueno, esa es una de las razones por las que está escrito el libro. En los conservatorios, cuando entras en la biblioteca, es como la que yo tengo en mi casa. sí. Los libros de historia de la música no han contemplado a las compositoras. En todo caso, aparecía Fanny Hensel, que el apellido de soltera era Fanny Mendelssohn, como la hermana de Felix Mendelssohn. Clara Schumann, que el nombre de soltera era Clara Wieck, como la esposa de Robert Schumann. Entonces siempre han sido asociadas a otros compositores. Claro. Y cuando se ha hablado de ella, se ha hablado más de su labor como esposa y compañera que como y su ahí labor como quizá la sujeto. confusión, ¿no? Claro, bueno, más que la confusión, el vacío. El vacío también. Claro, María Rodrigo, lo único que encontré en un libro de los que yo tenía o puedo encontrar en el conservatorio es que era una compositora de bellas melodías y ahí termina. Sí, la y lo información. asocian simplemente con su marido porque es compositor o tal, ¿no? Claro, en el caso de María Rodrigo, ella era soltera, pero aún así estuvo en los grandes teatros en Madrid y lo único que te indica es bellas melodías, pero hizo muchísimo más, ¿no? ¿Por qué no está en los libros? Entonces, claro, llegar a esos libros o a veces buscar una palabra que te lleva un nombre, ese nombre te lleva a un libro, es un trabajo de ratoncito de biblioteca, como digo yo, ¿no? Y ha sido el libro ha sido recogida, en este libro recogido toda esta información y tal, ha sido presentado en varias ocasiones, está teniendo muchísima aceptación y acogida y mucho éxito. Cuéntanos, la primera vez, ¿dónde fue? Pues la primera presentación, a ver si la voy a liar, porque llevo ya unas cuantas. Mira, hemos presentado en Málaga a través de Asprojuma, hemos presentado en San Fernando a través de la banda de música de San Fernando, que fue incluso con concierto. He presentado 2 veces en Madrid. En Madrid. En el Argonauta fue la primera y hace muy poquito estuvimos en Mujeres y Compañía. Tengo previsto presentar en Cádiz y volver a la Feria del Libro en Madrid. Me han llamado de la Feria del Libro de Gijón. Es decir, la verdad. Pero se te ha olvidado que tienes que venir a presentarlo aquí. Por supuesto, yo vengo aquí feliz de la vida. Tienes que venir a tu municipio preferido, porque ya he dicho al principio que tú tienes mucho vínculo aquí con nuestro municipio. El disco sobre las hermanas Boulanger, ¿verdad? Efectivamente. Parece que está una obra recogida también con mucho cuidado, ¿no? Sí, ese disco busca esa normalización de la que hablábamos antes. Estamos hablando, las hermanas Boulanger son Nadia y Lili Boulanger, que están en el libro. Qué bonito es Nadia, ¿eh? Pues sí. ¿Verdad que sí? La verdad es que sí. Y son 2 compositoras que vienen de familia de músicos. Y en el caso de Lili Boulanger, pues ganó el Gran Prix de Roma, el Gran Premio de Roma, que abrió las puertas a que las mujeres pudieran participar en ese premio pues un poquito antes. Y la hermana Nadia lo intentó, quedó la segunda, y Lili quedó la primera. Que en el caso de Lili estamos hablando de una compositora súper joven que falleció con 24 años. Jovencita. Falleció con 24 años y bueno, es discípula de Saint-Saëns, de Fauré, digamos que se movieron en unos ambientes musicales fantásticos. Y pretendí hacer un concierto y grabar ese concierto, pero que fuera música de compositores y compositoras contando una historia. Entonces se me ocurrió, ¿de qué manera puedo contar esa historia? Yo pues hablo del pasado con Saint-Saëns y Fauré, hablo del presente con música de Lili Boulanger y el futuro con obras de los discípulos de Nadia Boulanger. Y es una manera de explicar cómo todos estamos juntos en el mundo, todos nos apoyamos unos a otros y se presentan pues una serie de obras que gracias a la Banda Municipal de Málaga, que me abrió la puerta con Francisco Aro, y el apoyo, por supuesto, que hace falta un apoyo. Y lo grabaste en un patio magnífico de Málaga, ¿no? En el Museo de Málaga. En el Museo de Málaga. ¿Por qué elegiste a las hermanas Boulanger? Pues la elegí por una calidad indiscutible. Cuéntanos. Porque muchas veces los que estamos en este mundo y pretendemos abrir las puertas a compositoras que no han sido programadas o son poco programadas, pues a veces dices, sí, pero se programa porque son mujeres, no porque tienen calidad, ¿no?
Y son, en el caso de Nadia no hay ninguna obra suya porque para poder hacer en un concierto así debía ser con piano. Pero ella era también una grandísima compositora y es maestra de grandes maestros, súper reconocida, ¿no? Allí en Francia. Y entonces pensé que su obra, la calidad de su obra, la trascendencia del trabajo, Nadia también fue directora de orquesta en todo el mundo. Fue primera directora de orquesta en muchísimas orquestas en Nueva York. Bueno, dirigió la Orquesta Radio Televisión Española también. Fíjate, tuviste que documentarte obviamente sobre ellas, ¿no? Efectivamente, tuve que documentarme y sobre su obra y sobre su trayectoria, sobre su repercusión, para hacer como una obra de arte total, ¿no? No solamente voy a programar una serie de obras y las voy a poner al público, sino quiero contar algo, quiero contar un mensaje que están aquí y estamos aquí para quedarnos. Y en este caso, con la hermana Boulanger, ¿encontraste la formación con dificultad o con menos dificultad como la anterior? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de las partituras, sí. Estamos hablando de un concierto, son obras de orquesta. Si vas a cualquier concierto de banda de música, tienes un repertorio que es característico de banda, compuesto para banda, pero se interpreta muchísima obra orquestal que está instrumentada para banda. De hecho, la manera en la que se ha difundido la música en el pueblo siempre ha sido a través de las bandas, que ha sido la que ha comunicado esa historia de la música. Entonces, a la hora de buscar el repertorio de Lili Boulanger, encontré d'un matin du printemps que sí estaba la partitura la original. Está la original de orquesta y está la partitura de banda. Pero en el caso de D'un soir triste, pues no encontraba la partitura por ningún sitio. Encontraba la de orquesta, pero no encontraba la partitura de banda. Y digo, bueno, pues como compositora tengo la capacidad... Eso iba a decir, en este caso tienes que improvisar. Bueno, tuve más que improvisar, dedicar muchísimas horas de mi vida para escribir yo misma la transcripción de orquesta a banda. Con la dificultad de que la manera que tiene Lili Boulanger de escribir, en la que hace una serie de divisi en los instrumentos, es una música súper delicada. D'un soir triste es una obra que ella compuso cuando sabía que iba a fallecer. Es una obra de una fragilidad en el sonido, pero por lo que representa. No, ella tiene una fuerza interior, pero el sonido transmite la fragilidad de la vida, ¿no? Que está a las puertas de la muerte. Y encontrar ese sonido con la banda era muy comprometido, ¿no? Pero el resultado ha sido maravilloso. Impecable, ¿no? Sí. Impecable gracias al apoyo de la banda y también la Diputación de Málaga, encabezada por nuestro, bueno, en este caso nuestro concejal de aquí de Cultura, pero también diputado provincial, nuestro querido Manuel López, ¿verdad? Efectivamente. Fue con Félix Lozano, que es alcalde de Pizarra, sí. Que es la localidad en la que vivo, que allí también vamos a presentar el libro. Y a través de conversaciones con Félix me puso en contacto con Manuel y me abrieron las puertas, porque claro, por mucha ilusión que uno tenga, por mucho trabajo que uno haga, si no tiene un respaldo... Pues, el apoyo Efectivamente, el apoyo institucional es absolutamente necesario. Y es un impulso y es algo por lo que estoy absolutamente agradecida. ¿Qué se puede esperar, qué puede percibir el público cuando escucha este CD? Pues puede percibir precisamente algo muy interesante. Y es que si no dijéramos de quién es cada obra, no sabríamos si es un compositor o una compositora. De hecho, hay obras que están hechas a propósito. Puse la Bacanal de Saint-Saëns, porque cuando hablamos de Bacanal siempre nos amedrentamos un poco. Y es una manera como de decir, yo soy mujer, dirijo el concierto, pero las mujeres tenemos fuerza, ¿no? No solamente hacemos cosas delicadas. Pero luego programé una obra de Fauré, que es La Pavana. Y La Pavana es una obra súper delicada. Es decir, un hombre puede ser súper delicado. A la hora de dirigir tenemos que ser como en la música, pero un compositor puede componer algo con mucha fuerza, como la Bacanal de Saint-Saëns, o algo muy delicado, como La Pavana de Fauré. La obra de Lili, que tiene que ver con la muerte, tiene una pareja que está basada incluso en el mismo motivo musical, pero tiene mucha luz. Y son dos obras que comparten mucho, pero a la vez son como una cara y una cruz de una moneda. Hay una obra de Ida Gotkovsky, que es el poema de fuego, que es una cosa maravillosa, grandísima. Es decir, cada una de las obras de Piazzolla, que la música es un tango, de Aaron Copland, que es música de un lenguaje muy estadounidense,
Ahí, por ejemplo, se traduce un mensaje que también quería transmitir, es que Nadia Boulanger, como maestra, ellos son discípulos de Nadia, ella no quería que todos compusieran como ella dice que hay que componer. Ella quería potenciar la naturaleza de cada uno, la esencia de cada uno. Se inspiran en ella, pero que avancen, ¿no? Claro, ella da las herramientas para que tenga... Orientar. Claro, para que tenga un pozo técnico correcto, pero luego la expresión es algo personal. De hecho, Piazzolla quería dejar el mundo del tango y gracias a ella pues aunó lo que es un lenguaje más de lo que llamamos la música clásica con el lenguaje del tango y creó tantísimas obras. Es decir, eso se lo tenemos que agradecer a Nadia Boulanger. La batuta es una cosa que tú no puedes... Sí, además hay una anécdota que yo lo sé, que vas dentro del coche, ¿qué es lo que te pasa dentro del coche? Como vaya escuchando música, ya sea porque está puesta en la radio o la vaya cantando, con una mano el volante y con la otra... No lo digas más que te va a pillar una multa. No, una al volante. En algún semáforo... En semáforos, pues, sí, eso. Hay. Y sí me ha pasado alguna vez de estar estacionada en un semáforo y de repente mirar al lado y ver a alguien diciendo qué está haciendo esta mujer. Soltando el estrés. Claro, efectivamente. ¿No? Volviendo al libro, mencionas la compositora que se encuentran en este libro, ¿no? Y cuentas la historia de la música, ¿no? ¿Podrías compartir algún ejemplo que te haya impactado de la historia? Algo que tú no esperabas y la has encontrado al buscar esta información sobre estas compositoras. Pues en cada una de ellas me he llevado sorpresas y en cada una de ellas en algún momento me he visto reflejada, ¿no? He podido como empatizar, dado que vivo también a través de la composición y la dirección. Y hay historias que son muy potentes. Por ejemplo, en el caso de Francesca Caccini, fue la primera compositora que estrenó una ópera. Y ella estrenó una ópera porque ella era hija de Giulio Caccini, que pertenecía a la Camerata Bardi, que fueron los que crearon la ópera. Es decir, ella se crió en ese ambiente musical y tuvo la fortuna de trabajar para la corte de Medici. Una de las cosas que se aprende en el libro, que sorprende, y sorprende positivamente, es que estamos acostumbrados a escuchar que las mujeres parece que nos peleamos entre nosotras, ¿no? Yo siempre digo que claro, siempre nos han dicho que tenemos que competir por el mejor marido, el más guapo con más dinero, pues entonces digamos que socialmente han creado como una falsa idea de que las mujeres tenemos que competir entre nosotras. Francesca Caccini estrenó la ópera porque María Magdalena, que era regente, le dio la oportunidad. Incluso venía un gran noble y ella lo que hizo es crear una ópera con un trasfondo feminista, en el que la mujer tenía poder, puso cuadros de pintoras, lo hizo en un espacio en el que una mujer había fallecido por violencia de género. Es decir, cómo el apoyo entre mujeres y el apoyo en el trabajo entre mujeres al final fortalece y hace que se llegue muchísimo más allá. Lo mismo sea más fuerte. Por supuesto. Ethel Smith, ¿y existe esta historia o se ha borrado? Esa historia existe y eso... De hecho, en el libro está, y una cosa que está en el libro son los textos de donde proviene la información, ¿no? Ese rigor está en los textos de la época. En Ethel Smith, por ejemplo, pues también que ya estamos hablando del siglo XX, estrenó 6 óperas. Fíjate lo importante que es esto, porque una mujer, pues vámonos al siglo XIX, vámonos antes, pues ¿qué tocaba? Pues tocaba el piano, que te protege, o el clave en su tiempo. En algún momento podía tocar el violín, cantaba, pero una mujer tocando el trombón, por favor, eso era un poco... Era un poquitín... Era como eso, no es femenino, ¿no? Imagínate tocando la percusión, claro, o una tuba, ¿no? Pues eso era algo impensable. Entonces, claro, una mujer solía componer música para piano, solía componer lieders, que son canciones, pero... Y eso en un momento dado se puede interpretar en un salón. Pero si tú escribes una ópera, ¿qué necesitas para programar esa ópera? ¿Qué consejo le darías a tus alumnos? A mis alumnos el consejo que le doy siempre es que no dejen de leer, que no dejen de estudiar y que vayan por la vida con la mente abierta, siempre muy abierta. Les digo siempre que mi frase preferida es o no. Silvia, nos tiene que contar muchísimas cosas, pero tú ya sabes el tiempo.
no nos perdona y tenemos que acabar. Pero antes de acabar, cuéntanos, ¿cómo te pueden localizar? Pues... Si alguien quiere tu disco o tu libro, sí. Aquí tienes tu cámara. Muy bien, pues se me puede localizar a través de mi página web, silviaolivero.es, también se puede entrar .com. Tengo también la página de Facebook, Silvia Olivero, el Instagram. La verdad es que en ese mundo al final tenemos que manejarnos en todas las redes, ¿no? Todas las redes, sí. Bueno, Silvia, la cosa no se ha quedado aquí porque tienes que contar muchísimo todavía de este disco y de estas presentaciones y de este libro. Esperamos verte en la presentación muy pronto aquí en nuestro municipio, ¿eh? Será un verdadero placer. Tomo nota. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y dejamos con este trocito de este vídeo del CD de Silvia. Escúchenlo, que lo van a gustar muchísimo. Hasta la semana que viene, nos vemos aquí, la misma hora y mismo lugar, aquí en Torrevisiones.